dos jóvenes cabalgan a todo galope, escapando con un bebé en brazos, mientras dejan atrás un escenario de caos, persecución y muerte. En medio de esta huida desesperada, tras unos minutos de silencio cargados de tensión, la joven pide a su compañero que se detenga. Con voz firme le dice que deben regresar a Jerusalén. Él, alarmado, insiste que es demasiado peligroso. Sin embargo, ella reitera con determinación que debe presentar al niño en el templo. Así, con esta premisa cargada de dramatismo y violencia. Ponele. El pelado investiga, les presenta María. El jueves 6 de diciembre del 2024, Netflix estrenó María, una película dirigida por Daniel John Caruso que aborda la vida de la Santísima Virgen. El film narra los primeros años de Nuestra Señora a través de los eventos que rodean la huida de la Sagrada Familia hacia Egipto. Como te mencioné en mi análisis del tráiler que te dejo aquí arriba, el pasado 12 de noviembre del 2024, afortunadamente no hubo influencia de la llamada cultura woke, mago, ¡vamos! Sin embargo, se observan algunas licencias narrativas, ponele, tomadas en la representación de la vida de María. Desde su concepción hasta su consagración en el templo, su encuentro con un joven José, el milagroso embarazo, el nacimiento de Jesús y su presentación en el templo. Voy a abordar este análisis con una mirada objetiva, dejando de lado mi postura religiosa, para garantizar que este no se limite a una opinión personal. Vamos a revisar algunas escenas destacadas, evaluando cuáles son bíblicamente correctas, cuáles se desvían, y finalmente analizaremos el momento del parto de Jesús, que por lo que he visto en la plataforma ha generado gran debate y muchos se han rasgado la vestidura de ciertos sectores ultraconservadores católicos, mago. Dejaré al final de este análisis cada escena con su pasaje bíblico para la reflexión personal de cada uno de ustedes. La película aborda los primeros años de vida de María desde una perspectiva rica en simbolismo y dramatismo, explorando tanto su contexto histórico como su impacto espiritual. Desde el inicio, con la narración en primera persona de María, se establece una conexión íntima entre la protagonista y el espectador, invitando a comprender su papel en el plan divino y su humanidad frente a los desafíos que enfrenta. El trasfondo histórico de la expansión del Segundo Templo bajo el reinado de Herodes ofrece un marco de tensión política y religiosa. Jerusalén se presenta como un lugar de opresión, con conspiraciones en la corte y actos brutales que reflejan la violencia de la época. La presentación de personajes históricos como Baba Ben Butá, humillado por Herodes en público con una corona de espinas, subraya los paralelismos entre el sufrimiento de este periodo y los eventos que culminarán en la pasión de Cristo. Desde el punto de vista psicológico, María es retratada como una figura de fortaleza y fe, incluso cuando enfrenta dudas y temores. Su consagración al templo desde temprana edad, siguiendo la promesa de sus padres, Ana y Joaquín, revela una infancia marcada por el deber y la obediencia a un propósito divino. Este contexto refleja una realidad sociocultural donde las mujeres, aunque limitadas por las normas patriarcales, desempeñaban roles significativos dentro de las tradiciones religiosas. La Anunciación, representada fielmente al relato del Evangelio de Lucas 1, 28-35, es un punto central en la transformación de María. Su confusión inicial ante la visita del ángel Gabriel refleja una lucha interna entre su humanidad y la magnitud de su misión. A través de este evento, la película explora el concepto de la aceptación del destino divino
mostrando cómo María encuentra fuerza en la fe y apoyo en figuras como la profetisa Ana. El conflicto social y político de la época se entrelaza con los desafíos personales de María y José. Este último, presentado como un joven justo y trabajador, enfrenta humillaciones públicas por aceptar a María embarazada. Su evolución, desde la duda hasta el compromiso incondicional, añade una dimensión emocional a su personaje, mientras refleja los valores de sacrificio y amor. La narrativa culmina obviamente con el nacimiento de Jesús, enmarcado por el amor y la esperanza, incluso en medio de la adversidad. El simbolismo de la estrella que guía, los pastores, los reyes y la proclamación de Simeón en el templo resalta la universalidad del mensaje de salvación. Finalmente, con las palabras de María al cierre, el amor salvará el mundo, la película reafirma su enfoque en el poder transformador del sacrificio y la fe, dejando al espectador con una reflexión profunda sobre el impacto eterno de su historia. El anuncio de su maternidad divina es el momento más intenso de su lucha interior. La visita del ángel Gabriel le plantea un dilema: aceptar su papel como madre del Salvador o ceder al miedo y la duda sobre su capacidad para cumplir con esta misión. La presión social y el rechazo inicial de quienes la rodean intensifican este conflicto, pero María encuentra consuelo y fortaleza en su fe, logrando superar su incertidumbre con una aceptación humilde y valiente. Otro punto clave de su conflicto es su interacción con Lucifer. Este personaje la enfrenta directamente con sus miedos más profundos, cuestionando la justicia y el propósito del plan divino. La tentación y la confusión se manifiestan como momentos de fragilidad humana, pero también de reafirmación espiritual, donde María se muestra decidida a cumplir su misión a pesar de las adversidades. José es un joven justo, pero su conflicto interno surge al enfrentarse al embarazo de María antes de su matrimonio. Un evento que podría destruir su reputación y poner en peligro sus vidas. Inicialmente, su mente está dividida entre su amor por María y su sentido de justicia. Su deseo de protegerla lo lleva a cuestionar sus propios prejuicios y expectativas. Aunque no es un protagonista en sentido estricto, Herodes representa un conflicto interno paralelo. Anthony Hopkins, en el papel del rey, nos hace ver el temor al cumplimiento de las profecías sobre un Mesías que amenazará su reino y que lo lleva a actos de crueldad extrema, como, por ejemplo, la masacre de los primogénitos. Momentos como sus visiones de la crucifixión revelan una psique atormentada por su lucha entre mantener el poder y la conciencia de su inevitable caída. En palabras de Daniel John Caruso, director de María, el objetivo principal de la película es humanizar a la figura de la Virgen, haciendo que su historia resuene tanto con generaciones actuales como con espectadores de todas las edades. Para Caruso era esencial representar a María y José como dos jóvenes enfrentando juntos un desafío monumental, en lugar de perpetuar la imagen tradicional de un José anciano y paternalista. Esto, según el director, agrega más dinamismo y relevancia a su historia, especialmente para el público más joven. Caruso destacó que su intención era acercar a los espectadores a María, mostrando su fuerza y humanidad. Al retratarla como una joven poderosa que toma decisiones trascendentales, el director buscó inspirar una conexión emocional y personal. En sus palabras, la escena de la Anunciación marcó el corazón del proyecto. Cuando Gabriel se le acercó y ella básicamente dijo: "Que se haga en mí", me di cuenta de que esa era la razón. Por eso estaba haciendo la película. Para construir la narrativa del film, Caruso recurrió a múltiples fuentes: las escrituras, el protoevangelio de Santiago, que eso lo podemos apreciar cuando Joaquín está haciendo como una peregrinación en el desierto y Ana se queda en su casa rezando. Eso es tal cual, claro, como lo plantea el protoevangelio de Santiago. Y los escritos, obviamente, del historiador Flavio Josefo, particularmente en lo relacionado con Herodes. A pesar
de basarse en estos textos históricos y religiosos, el director dejó claro que María no pretende ser un documental, más bien buscó un equilibrio entre la fidelidad a las fuentes y creatividad cinematográfica, utilizando los textos como base para tejer una historia que celebrara a María sin limitarse a un enfoque rígido o académico. Una de las mayores fortalezas de la película es la humanización de su protagonista. María es presentada como una joven fuerte, decidida y profundamente humana, lo que permite al público conectarse emocionalmente con su historia. Este cambio en la narrativa tradicional la hace mucho más cercana, especialmente para las audiencias más jóvenes, quienes pueden identificarse con su valentía y sus dudas. La escena del primer encuentro entre José y María es inesperada y mágica, y seguramente será objeto de críticas de muchos grupos conservadores y religiosos. María está sentada al borde del río, lavando ropa. A lo lejos, José, en busca de una presa para cazar. Es sorprendido por Gabriel, quien con voz serena le señala que hay algo más importante que su presa. José, desconcertado, decide seguir la indicación sin entender por completo el motivo. La escena cambia y vemos a María jugando con su velo, dejándolo danzar con el viento. José, al verla, queda paralizado, cautivado por su belleza. De repente, un golpe de viento hace que el velo caiga al río. José, enamorado y decidido, se lanza al agua para recuperarlo, mientras grita que no se preocupe. Sin embargo, María, sin inmutarse, usa una vara para sacar el velo antes de que él pueda llegar. José, empapado y con una sonrisa torpe, queda en una posición ridícula, mientras María lo observa con curiosidad y diversión. Aunque Caruso equilibró la narrativa basándose en material histórico, algunos espectadores pueden sentirse desconcertados por las licencias creativas tomadas en la trama. Elementos como la interacción entre Lucifer y Gabriel, aunque visualmente impactantes, o la escena en la que Lucifer lleva a María por las callejuelas de la ciudad, caminando con la joven suspendida en sus brazos y siendo atacado por José con una gladius romana atravesando su cuerpo, o la participación de su madre Ana y su prima Isabel para asistirla en el parto, se alejan de los textos bíblicos tradicionales, generando críticas por su falta de fidelidad. Algunos críticos han interpretado que la película incluye un ataque a la figura de María al representarla con dolor durante el parto. Este enfoque, visto por algunos como una manipulación ideológica, podría denigrar el nacimiento de Jesús y reflejar una falta de respeto hacia la fe de millones de creyentes. Según la doctrina católica, la virginidad perpetua de María significa que el nacimiento de Jesús no implicó ruptura del himen, sangrado ni dolor. Esta concepción milagrosa, afirmada por santos padres y teólogos, subraya la entrega total de María a Dios y su papel como Madre de Dios, siempre virgen. La Iglesia Católica enseña que María concibió por obra del Espíritu Santo, sin intervención de varón, y que Jesús es el nuevo Adán que inaugura una nueva creación. La representación de la película contradice la enseñanza de la virginidad perpetua de María y el nacimiento de Jesús sin dolor. Según la fe, María fue virgen antes, durante y después del parto, conservando su integridad y simbolizando el acto puro de la llegada de Cristo, que marca el inicio de una era de gracia y reconciliación con Dios. Esta virginidad no es un detalle menor, es un símbolo clave de la pureza y la divinidad de Jesús. Uno de los mensajes centrales de la película María es la importancia de la fe como fuerza transformadora. María no es presentada como un personaje pasivo, sino como una joven que acepta con valentía y determinación un propósito divino que trasciende su comprensión inmediata. Su respuesta al ángel Gabriel, hágase en mí según tu palabra, simboliza una aceptación activa que inspira a los espectadores a enfrentar sus propios desafíos con determinación y confianza en algo mayor. La película resalta que figuras como María y José no eran héroes perfectos, sino seres humanos con dudas, miedos y limitaciones. Esto subraya que el camino de la vida, lleno de pruebas y dificultades, es también una oportunidad
para crecer y encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. La escena donde vemos a María involucrada en medio de una batalla, pongamos así entre comillas, entre Gabriel y Lucifer, y las tentaciones que enfrenta la joven, reflejan la eterna lucha entre el bien y el mal, tanto en el plano espiritual como en el humano. Este simbolismo recuerda que las pruebas en la vida son inevitables, pero con la guía de la fe y la fortaleza interior es posible superarlas. El film cierra con un mensaje que trasciende la pantalla, dejando una reflexión profunda sobre la vida, la fe y el amor. La presentación final de Jesús en el templo no es solo el cumplimiento de una promesa, sino también un recordatorio de que en medio de las adversidades y sacrificios existe un propósito mayor que guía nuestras vidas. Al mirarnos directamente a los ojos en la escena final, como casi rompiendo la cuarta pared, y declarar que el amor, aunque doloroso, es la fuerza capaz de salvar al mundo. María nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos dispuestos a amar con la misma intensidad y sacrificio. Mi calificación para María es un 10 pelado investiga. En última instancia, María nos deja con la certeza de que, aunque el camino sea difícil, la fe y el amor son las claves para superar cualquier oscuridad. Es una historia que trasciende generaciones, recordándonos que, como María, todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean, si elegimos caminar con valentía y corazón abierto hacia nuestro propósito. Te dejo aquí una lista de reproducción para que puedas explorar y que se relaciona con el tema analizado recientemente. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar un me gusta a cada video de esta lista de reproducción y dejar tu opinión en el cajón de los comentarios.